¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre ángulos colaterales internos y ángulos colaterales externos. Estos ángulos se encuentran en situaciones donde tenemos dos rectas paralelas y una transversal. Aquí se forman ángulos y los voy a nombrar. Por ejemplo, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D. También tenemos el E, el F, el ángulo G y el ángulo H. Tenemos 8 ángulos, pero los ángulos colaterales, como su nombre lo indica, están en el mismo lado de la recta que corta las paralelas. Están en el mismo lado de la recta transversal o secante. Por ejemplo, estos ángulos que están aquí, todos están en el mismo lado. Estos ángulos que tengo por acá, todos estos 4, están en el mismo lado de la transversal. A eso me refiero con que los ángulos tengan que estar en el mismo lado de la transversal y no de las rectas paralelas. Cuando hablamos de colaterales internos, me estoy refiriendo a que están en el mismo lado, pero aparte tienen que estar dentro de las rectas paralelas. Por ejemplo, el ángulo B y el ángulo E. Estos ángulos son colaterales internos. Están en el mismo lado de la secante o transversal, pero están dentro de las dos paralelas. Por lo tanto, el ángulo B y el ángulo E son colaterales internos. Otro par de colaterales internos los tenemos aquí abajo, el ángulo C y el ángulo H, porque están entre las rectas paralelas, pero también están en el mismo lado de la transversal. Por lo tanto, el ángulo C y el ángulo H son colaterales internos. ¿Cuáles son los colaterales externos? Los colaterales externos son aquellos que también están en el mismo lado de la transversal, pero se encuentran afuera de las rectas paralelas. Aquí tengo las rectas paralelas y me doy cuenta que A y F están afuera de las rectas paralelas, pero que están en el mismo lado de la transversal. Por lo tanto, el ángulo A y el ángulo F son colaterales externos. El otro par de colaterales externos es D y G, porque están en el mismo lado, la transversal y afuera de las rectas paralelas. Tanto el ángulo D y el ángulo G son ángulos colaterales externos. Algo importante es saber que cualquier par de ángulos colaterales suman 180. Si yo sumo el ángulo B más el ángulo E, me tiene que dar como resultado 180. ¿Por qué? Porque son colaterales internos. Si son colaterales externos, también pasa lo mismo. A más F me debería dar 180 grados. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.